Hola, ¿qué tal? En este video vamos a aprender a realizar mediciones de tensión superiores a 5 volts en cualquier microcontrolador o Arduino. Y bien, para ello nos vamos a utilizar en una hoja de cálculo que hemos desarrollado, la cual vamos a dejar en la descripción del video. Y bien, para poder realizar esto es necesario realizar este circuito. Es un circuito divisor de tensión que está conformado por dos resistencias y una fuente, que esta fuente es el valor del voltaje de entrada que queremos medir en Arduino. Y bien, ¿para qué dos resistencias? Bueno, pues dos resistencias, recordando clases de circuitos eléctricos, sabemos que en una malla donde se encuentran resistencias en serie, la corriente que circula en la malla es igual en esta resistencia y en esta resistencia. Es la misma. Y también sabemos que hay una resistencia total que es igual al valor de esta resistencia y a esta resistencia. La suma de ambas me dan una resistencia total. Y bueno, ¿esto para qué nos va a servir? Bien, supongamos que queremos medir 120 volts de corriente directa en nuestro microcontrolador o Arduino. ¿Cómo es posible esto? Bien, vamos a simular una función de mapeo en el cual, si nosotros tenemos 0 volts a la entrada de nuestra fuente que queremos medir, tengamos 0 volts en nuestro Arduino. Y si tenemos 150 volts o 120 volts en nuestra fuente de entrada, tengamos 5 volts máximo en Arduino. ¿Por qué 5 volts máximo? Porque normalmente en los microcontroladores el voltaje máximo que se le puede ingresar en una entrada analógica es de 5 volts. Entonces, este circuito nos va a ayudar a realizar esa función de mapeo. Y bien, vamos a comenzar. Vamos a comenzar primero definiendo el valor máximo del voltaje de entrada, que es este valor. Vamos a dar los valores que mencioné en el ejemplo: 120 volts de corriente directa. También nos pide ingresar la potencia máxima que soportan las resistencias, que soporta R1 y R2. Bien, este valor, ¿cómo podemos saber cuál es? Normalmente el valor de las resistencias comerciales es de 1/4 de watt o de 0.5 watts. Son esas resistencias que tienen forma de cacahuate y tienen bandas de colores en el cuerpo. Y bien, vamos a suponer que tenemos una resistencia con una potencia máxima de medio watt. También nos pide un voltaje máximo de salida. ¿Qué es este voltaje máximo de salida? Pues el voltaje máximo que queremos recibir en nuestro microcontrolador o Arduino. En este caso, pues como mencioné, vamos a utilizar 5 volts. Y un factor de seguridad. ¿Qué es este factor de seguridad? Pues supongamos que queremos medir esos 120 volts en nuestro Arduino. Utilizando esa función de mapeo, pues tendríamos en el momento en que este sea 120 volts, aquí tendremos 5 volts. Pero si llega a existir alguna saturación en el sistema y este cambie de valor de 120 volts a 130 volts, pues en el Arduino vamos a recibir 6 volts, 7 volts. Este valor va a subir porque es directamente proporcional al valor de este voltaje. Entonces, ¿cómo nos podemos proteger? Pues aumentando un valor en el factor de seguridad para que ni nuestra resistencia se quemen, ni nuestro Arduino llegue a descomponerse. Y bien, normalmente yo aconsejo agregar un 25% de factor de seguridad y veamos cómo este valor cambia, que es el voltaje máximo de medición, que es en el que se va a basar nuestro sistema. Como ven, tenemos 150 volts finales. Y bueno, aquí nos arroja la intensidad máxima de la malla, que es la corriente máxima que va a circular en esta parte, la resistencia total, que son 45.000 ohms, que como mencioné es el valor de esta resistencia más esta resistencia, el valor de R1 y R2. Bueno, pero ¿esto qué nos quiere decir? Bien, simplemente este sistema se basa en el comportamiento de estas dos ecuaciones. Como
sabemos la potencia máxima que va a recibir, que puede soportar nuestro circuito es de medio watt. Entonces, ¿cómo podemos saber el valor de la corriente que debe de circular en esta malla? O sea, teniendo el valor del voltaje y la potencia. Bien, el valor de este voltaje es el valor de la fuente, el valor máximo de la fuente, y esta potencia es el valor de la potencia máxima que soporta nuestras resistencias para que no se quemen. Y bien, simplemente haciendo el despeje, tenemos que nuestra potencia es de 0.5 watts entre 150 volts. Estos 150 volts que le vamos a ingresar, pues nos da un valor de 3.3 miliamperes, como vemos aquí. De esa manera encontramos la corriente máxima que puede circular en nuestra malla. Y bien, ¿eso para qué nos va a servir? Bueno, eso nos va a servir para encontrar el valor de la resistencia total que debe estar en nuestra malla para que esa corriente exista. Entonces, ¿cómo la encontramos? Por medio de esta ecuación. Sabemos que voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces, conocemos el valor del voltaje y conocemos el valor de la corriente. Simplemente hacemos el despeje. Este se va para acá. Tenemos 150 volts entre 0.00333 amperes. Tenemos un valor total de 45 kilo ohms, que es el valor que nos arroja en esta parte. 45 kilo ohms de resistencia total. La resistencia total que tiene que estar en el circuito para que esta corriente circule. Corriente máxima que debe circular para que no sobrepasemos este medio watt y nuestras resistencias no se quemen y no le lleguen más de 5 volts a nuestro Arduino microcontrolador y no se nos queme tampoco el microcontrolador. Para eso calculamos el valor de esa resistencia total. Y bien, ahora, aprovechándonos del valor de la corriente que va a circular, también sabemos que el voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que nuestro circuito le entregue 5 volts al Arduino cuando nosotros tengamos 150 volts en la entrada de nuestro circuito? Pues muy bien. Si sabemos que el voltaje es igual a la corriente por resistencia, simplemente hay que hacer el producto de de la corriente por la resistencia de tal manera que el voltaje sea 5 volts en esta parte. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues bien, vamos a despejar. Queremos que este sea 5 volts y sabemos el valor de la corriente, pues entonces tenemos 5 entre 0.003333. Tenemos un valor de 1.5 kilo ohms, que es el valor que tenemos aquí, 1.5 kilo ohms. Y esta resistencia va a ser la que nos va a entregar los 5 volts en nuestra entrada analógica de nuestro microcontrolador o Arduino. Y bien, ¿qué nos hace falta? La resistencia total que tiene que existir en nuestro circuito es de 45 kilo ohms para que de tal manera circulen 33.0033 amperes en nuestra malla. ¿Qué nos hace falta? Ya tenemos el valor de una resistencia, nos falta la otra. Pues simplemente tenemos que hacer la resta de 45 kilo ohms menos 1.5 kilo ohms. Tenemos 43.500 ohms, que es el valor de este R1. Y de esa manera obtenemos los 5 volts de medición en nuestro microcontrolador o Arduino cuando este tenga 150 volts de voltaje que nos entregue este voltaje a nuestro circuito. Y bien, para corroborar esto, pues nos basamos en una simulación en Proteus, donde precisamente ya tenía preparado el circuito. Tenemos nuestra fuente de corriente directa de 150 volts, nuestra resistencia de 43.5 kilo ohms y por esta parte nuestra resistencia 1.5K. Y bien,
como expliqué, pues en esta parte de la malla tiene que circular 3.3 miliamperes. Vamos a corroborar que eso sea correcto por medio de este amperímetro, y cuando encendamos el circuito, en este voltímetro tenemos que tener 5 volts exactos. Esos 5 volts nos va a indicar que tenemos 150 volts en la entrada de esta fuente, y cuando tengamos 0 volts en esta fuente, vamos a tener 0 volts en esta parte, y así linealmente. Si tenemos 75 volts en esta fuente, vamos a tener en el Arduino 2.5 volts, y así sucesivamente. Y bien, vamos a correr el programa, y efectivamente tenemos 3.33 miliamperes y 5 volts en nuestro Arduino. Bien, eso ha sido todo. Por favor, suscríbanse y estén listos para más videos.